Wii y Pepe Panda presentan Los Lee Bros, el podcast. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos aquí de nuevo en Los Libros Podcast. Hola, Panda, ¿por qué desapareces de la imagen? Hola, porque traía ganas de hacer ese acto de magia acá para sorprender a todos nuestros podcast escuchas, maestra. ¿Cómo está? Yo muy bien, muy contenta aquí en estas tardes de frío, pero bien, aquí tratando de sobrellevar lo mejor que se puede las agresiones del clima. ¿Cuál frío? ¿Cuál frío? El frío psicológico, maestra. Pues ni tanto, yo sí tengo frío, pero bueno, seguramente si ustedes mientras nos escuchan están caminando o ejercitándose, seguramente no tienen frío y ojalá que también para cuando lo escuchen esto ya esté un poco más templado el clima y que Muy no bien. lo batallen. Pero yo prefiero el frío sobre el calor, porque el frío sí se quita, el calor no. Pues es un decir, ¿eh? Porque tampoco el frío se acaba de quitar, o sea, se quita, pero tienes que estar todo el tiempo demasiado abultado de cosas, ¿no? Como con chamarras, con cosas que no te dejan actuar con naturalidad. Yo sí prefiero el calor. Ah, yo soy team frío, team frío. Muy bien, team calor. Y como son de las cosas que a nadie le importan, de qué team del clima somos, pues vamos a empezar con lo que sí importa, que son los libros. El libro de hoy es un libro muy, muy padre que yo quiero mucho y que he leído varias veces además, que se llama Amor Perdurable. Ok. De, en inglés el título es Enduring Love. Mm, Y el autor es un autor británico que se llama Ian McEwan, que es también un autor muy, muy interesante porque tiene cosas como tiene una producción de novelas súper amplia. He leído varias cosas de él y casi todas me gustan. Todas tienen un planteamiento como de este tipo de literatura posmoderna, que aunque se escucha ya como muy sofisticado, pero tiene ciertos artificios y ciertos recursos que son muy característicos de este tipo de literatura. Y entonces, pues me gusta mucho McEwan para ejemplificar lo que hay en ellos, ¿no? Mira, Entonces, McEwen y yo nos tomamos la foto en el mismo lugar. sí, ya vi que están en la misma biblioteca, ¿por qué no me invitaron? Lo Pero siento, bueno, era para puro intelectual la reunión. sí, ya veo. Eh, pues te cuento un poco de qué va Enduring Love. Enduring Love es la historia que Ah, yo tiene... pensé que le ibas a hacer en inglés todo y así. ¡Ay, güey! Ay, ajá. Welcome No, to no, no. the books. No. El asunto es aquí con McEwan que, bueno, nos cuenta una historia que tiene que ver con un hecho azaroso, ¿no? Que eso también es como muy típico de la literatura posmoderna, de esta revalorización del azar, porque antes en la ciencia se consideraba que pues si algo ocurría por azar, era por un descuido del científico que no lo contempló, por alguna cosa que no se previó con anticipación, pero después ocurre un cambio al nivel del conocimiento científico en donde el azar es revalorizado, ¿no? Y entonces el azar empieza a tomar un papel muy importante por algo que se conoce como el principio de incertidumbre de Heisenberg, que quiere decir que el principio, perdón, el efecto no siempre sigue a la causa, ¿no? Toda la Ujú. ciencia tradicionalmente estaba movida por esta dinámica del determinismo, en donde una causa daba origen a un efecto y siempre ocurría así. Y el azar no intervenía. De pronto, la ciencia cambia su paradigma y dice, no, es que sí, a veces estamos a merced de los caprichos de la naturaleza, a merced de estas cosas que no se pueden prever, y además el tiempo es irreversible y las cosas pueden pasar de una manera distinta cada vez que se presentan. Entonces, el azar como tal toma pues un nuevo papel mucho más relevante en la ciencia. Y este elemento, digamos, que ocurre a nivel de pensamiento científico, impacta también en la conciencia artística. Entonces, esta literatura posmoderna, muchos de los eventos que ocurren son precisamente cuestiones que aparecen por azar.
Y así es como comienza esta novela de amor perdurable que pues nos habla de una pareja que son Joe Rose y Clarissa Mellon, que él es investigador, él es más bien es escritor de artículos científicos, ¿no? Y su pareja es Clarissa Mellon, con quien lleva 7 años viviendo, pero no han tomado el paso de casarse, sino que así han vivido. Y Clarissa es una investigadora literaria que va tras las pistas del poeta del romanticismo John Keats. Y entonces ella se va a hacer una investigación, regresa después de 6 semanas y pues para festejar que están juntos de nuevo, a la hora que él la recoge en Londres, en el aeropuerto de Heathrow, pasan por un campo y deciden que van a hacer ahí un día de campo para festejar, llevan una botellita de vino, carnes frías, lo que tú quieras, y están ahí cuando de pronto, en medio de esta escena como súper romántica, toda perfectamente apacible, aparece en el cielo un globo aerostático que está habitado por un hombre y su nieto como de 10 años, y entonces han perdido el control, ¿no? Entonces todo el mundo corre pues a salvarlo, o sea, de pronto aparecen unos campesinos que están por ahí, otro señor que se había bajado en su coche, en fin, de pronto hay varias personas tratando de controlar, porque ya viene volando bajo el globo, tratan de controlarlo, al final uno se resbala, muere y se hace como toda una desgracia. Esto se los cuento porque este es el evento que desencadena el libro. Y yo dije ya, spoiler alert, hay muertos, no. hay muertos en el libro. Esto ocurre en las primeras páginas, pero a partir de esto se desata como toda la historia, ¿no? Entonces es precisamente esta idea que te contaba de cómo es el hecho totalmente aleatorio, totalmente azaroso, que aparece para desencadenar toda una historia. Que el propio Joe Rose nos está contando ya habiendo pasado el evento, ¿no? Él lo cuenta como en una distancia temporal en donde ya se puede separar de esa historia y lo puede platicar. Así pues, de esta historia, de estos personajes que intervienen en controlar el globo, va a aparecer un tercer personajito que es Jed Parry. Jed Parry, al compartir esta experiencia traumática con Joe, decide que algo los ha unido, ¿no? Y que entonces esa fue una señal, que se vieron profundamente y que pues no se puede negar que hay algo entre ellos. Y entonces Jed se dedica pues como a perseguir a esta pareja, porque él además es un fanático religioso muy, muy aferrado, y él piensa que esta es una señal de Dios y que además tiene que convertir a Joe y que, en fin, que esto que él siente es real, ¿no? Entonces, pues aquí empezamos a ver todos los testimonios de cómo Joe nos empieza a contar lo que le está sucediendo, pero a veces no sabemos si sí le debemos de creer a Joe o si ya Joe se está inventando lo que está pasando. En fin, hay una serie de cosas en donde todo el tiempo la historia se va poniendo en duda. Pero ¿qué pasa aquí? Que, como te decía hace un momento, Clarissa es una investigadora literaria e investiga su especialidad o su línea de investigación es John Keats, un poeta del romanticismo inglés, que dijo una máxima muy interesante y que dice así: la belleza es verdad, la verdad belleza. Eso es todo lo que sabes sobre la tierra y todo lo que necesitas saber. Esa es la gran frase, una de las frases más famosas de Keats. Y a partir de esto... como de las pastillitas Osher, ¿eh? Así es. Estas son frases como mucho más profundas que las de las pastillitas, pero lo importante es que esa es como pues la máxima que estructura toda la novela, porque entonces vamos a encontrar que existen 3 discursos, digamos, o 3 líneas de articulación del discurso que van corriendo paralelas y que así se configura la novela, ¿no? Por una parte es la visión científica de Joe Rose, porque él a eso se dedica, a escribir artículos de divulgación científica.
Ujú. Por otro lado, está la cuestión moral y religiosa, que está a cargo de Jed Parry. Del famosísimo tercer personajito, como le cariñosamente lo bautizaste. Exactamente. Y el discurso estético a cargo de esta investigadora literaria, que es Clarissa Mellon, y que empieza a hablar de todo esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el planteamiento, a mi parecer, de McEwan es que si pensamos en esta idea de que la belleza es verdad y la verdad es belleza, pues la verdad está asociada normalmente con el discurso de la ciencia, ¿no? Porque la ciencia busca encontrar estas verdades duras. Por su parte, Ujú. el arte y la literatura concretamente busca la belleza. Pero ¿qué pasa cuando muchas veces a partir de estos dos discursos se configura uno y no se sabe a ciencia cierta dónde empieza y dónde, o sea, dónde empieza lo científico y dónde empieza lo estético? Uh-huh. Porque incluso en el libro hay hay un momento en donde habla de lo artificial que son todos los comienzos de todas las historias. Y, por ejemplo, lo que le ocurre a lo largo de la novela, vamos viendo cómo estos discursos se nutren unos de otros, ¿no? Como lo que él, pues de pronto lo que Joe Rose habla de ciertas cosas, dice, es que no es posible que me digan que ahora a partir del lenguaje se va a estructurar el pensamiento y no sé qué, o sea, como que critica de pronto la literatura y la forma de conocimiento que representa la literatura, pero a su vez también él se enfrasca como en todas estas narrativas. Entonces, de pronto descubrimos que lo que le ocurre a Jed Parry, que es este como stalker que se vuelve, es Y ya algo que sé, se no conoce. manches. Sí, es como el origen de You. Es esta. Resulta que hay un síndrome que se llama síndrome de Clerambault y que precisamente se bautizó así porque era una mujer que veía que estaba enamorada de un monarca y lo veía ella desde la calle y veía que él movía sus cortinas y entonces ella sabía que eso era una señal de amor y que entonces ese amor era verdadero y que estaban enamorados y que, pues bueno, se desarrolla como una obsesión en el decir estoy correspondido por esa persona, ¿no? Porque me ve desde su ventana, me hace señales con las cortinas y esto es amor real, ¿no? Y cuando en realidad, pues la otra persona, o sea, las cortinas se movían casi que por el viento o por lo que sea, y este síndrome es así bautizado, ¿no? Por la ciencia, o sea, es un síndrome que si tú lo buscas en Google o lo que sea, aparece este síndrome de Clerambault como una patología en donde una persona piensa que otra le corresponde amorosamente y que es pues una idea errónea, ¿no? Una idea equivocada. O sea, como cualquier fan de cualquier grupo que me digas. Pues sí, más o menos, pero ya como en un nivel patológico y totalmente aferrado, ¿no? O, Ya una obsesión. o la típica doñita obsesionada con Chayanne. Ajá. Sí, la que dice es mi novio, pero que lo dice en serio, Ajá. ¿no? La que lo piensa que es realmente su novio, quien le corresponde, en fin. Entonces, ¿qué es lo que vemos con este síndrome de Clerambault? Prueba de algún modo este punto de lo que está hablando McEwan y de lo que retoma de John Keats, ¿no? Oye, maestra, pidos. A ver, ¿Y por qué es de Clarambó? ¿Es la ciudad donde estaba la señora esa? no, es el apellido de quien bautiza el síndrome. Ah, pues no tiene nada que ver ni con el rey ni con la No, chava. ¿Es mm el que -mm. lo detectó? Sí, el que lo detectó. Ah, muy bien. Uh-huh. Y este síndrome, entonces, con esta muestra del síndrome ocurre este efecto de cómo a partir de una historia, de una narrativa, de lo que podría corresponder pues como a la literatura solamente, ¿no? Porque es como esta obsesión con el ser amado, esta idea de que alguien te debe de corresponder o de que alguien te corresponde y que a veces no sucede. Esto que normalmente sería materia
pues para la literatura, de pronto sirve para bautizar un síndrome y algo que corresponde meramente a los terrenos de la ciencia. Ajá. Y entonces, ¿qué es primero? ¿La ciencia y la patología o la literatura y la obsesión con el amor no correspondido? Ese es justamente como parte de toda de este planteamiento que hace McEwan en esta novela y por lo cual me parece un novelón. Aunque mucha gente se ha quejado de que el final no corresponde a sus expectativas, e incluso por ahí existe una película que está basada en este libro, pero que me parece que no es muy fiel, tiene como algunas adaptaciones que desvirtúan la idea principal. Sí, pues es la de Op, ¿no? Que sale el viejito con el niño y se vuela con tu ida a casa y... ¿No? No, ¿No, no es eso? esa no es, Ah, no te confundas. sí, yo dije, porque no, ni es globo aerostático, ni era su nieto. Pero bueno, al final, entonces a lo que nos va llevando McEwan es a ver toda esta cuestión de cómo los discursos, al final de cuentas, se nutren unos de otros y como él dice, todo comienzo es un artificio y la elección de uno sobre otro radica en el sentido que dé a los hechos posteriores. Entonces, es un poco como no sabemos exactamente dónde se origina. Incluso también en la parte como religiosa se habla de ciertas sermones que se daban que al estar perfectamente dirigidos y muy bellamente estructurados, pues causaban un efecto mucho mayor, ¿no? Entonces, de algún modo también esa verdad espiritual se alcanza a partir de la belleza del discurso de la elaboración del discurso, de la estética. Ok. Y eso lo hace también súper interesante. Entonces, la verdad es que la historia nos puede parecer de pronto como muy trivial, como, no sé, hay a quien le ha parecido como que la historia no tiene tanto sentido o de pronto está forzada, pero a mí personalmente me gusta mucho esta manera en que presenta cómo se imbrican estos discursos, cómo no se puede separar del todo, por más que alguien quiera pensar como la ciencia está totalmente apartada de la literatura, pues no es así, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando alguien quiere hablar de de sus logros científicos, por ejemplo, pues lo hace a partir como de toda la explicación de una epopeya, de toda la aventura de la ciencia, y lo plasma a un modo narrativo del que nadie podemos escapar. Claro, vean a Carlos Trejo con cañitas. Es un claro ejemplo Exacto. que la ciencia y la literatura pueden combinarse perfectamente. No, pero perdóname, ahí se estaba juntando la literatura y la charlatanería, no precisamente la ciencia. No te Ah, o confundas. sea, ¿sí consideras cañitas literatura? Bueno, no, ya no me pongas en problemas. Lo considero una narrativa, un Ok. discurso narrativo que se amalgamó con la charlatanería, pero que no tiene tanto que ver ni con la ciencia ni con la literatura, ciertamente. Yo dije, qué fuerte, carnalita, qué fuerte. ¿Ya ves lo que me haces decir? ¿No te da pena? Oh, yo te estaba poniendo el 4 y caíste perfecto. Pero bueno, pues esta es más o menos a grandes rasgos lo que ustedes van a encontrar en Amor Perdurable. Es de verdad una novela muy interesante, tiene unas frases increíbles de McEwan que a mí me encantan. Y bueno, este trasfondo en donde aparece Keats, aparecen muchas anécdotas que Clarissa nos va platicando sobre estos poetas románticos, sobre Wordsworth, sobre Spenser, muchas de estos comentarios que ella va haciendo que también van como nutriendo todo este discurso estético y que de verdad no se van a arrepentir de leerla. Así, esta es mi recomendación para todos ustedes en este episodio número 36 de los libros. Muy bien, amor perdurable. Casi tan perdurable como este podcast, que lo pueden encontrar en cualquier cantidad de plataformas. Así es. Y estamos Y trabajando para llevarles a una nueva plataforma. muy bien, vamos a seguir buscando más plataformas, pero lo más importante es que ustedes
nos ayuden a conectar con más personas interesadas en los libros, en la comedia, en la plática tranquila sobre literatura, sobre cuestiones mundanas y de todo. Entonces, pues compartan en sus redes, reenvíen el link para que más gente tenga acceso y más gente pueda escucharnos. Y para que se animen a compartir y a que más gente escuche nuestro programa, ¿qué tenemos, maestra? ¿Qué tenemos? ¿Cómo de qué? Me está sacando un poco de balance porque quedamos que ya pronto íbamos a tener una sorpresa para la próxima semana. Ahora me dijo que hoy. No, te dije claramente que la próxima semana Ahora para que íbamos estén a tener pendientes. una sorpresa, pero para que estén pendientes y nos sigan escuchando, mientras vamos a agradecer, han ido siguiendo, le mandamos un saludo a Normita Holguín, que se cayó y está lesionada y de incapacidad, pero entonces ahora nos escucha por las noches. Ojalá que te recuperes pronto, Normita. Un abrazo. Pues un abrazo a Susi Galán, a Aurora Lara, a Marcelita Valdés, a Marce Villalobos, que nos escucha semana con semana desde el lejano París, y a muchas personas que nos escuchan en diferentes lugares del mundo, ¿no? De acuerdo a nuestras estadísticas, tenemos gente que nos escucha en Singapur, en Panamá, en Costa Rica, Colombia, Argentina, Chile. En España. En España. Tienes el nombre de nuestra amiga que amablemente nos escucha en España. No, pero... Ok. No puedo agarrar mi celular porque es mi lámpara. Muy bien. Me le pierdo, pues, me le pierdo. Saludos a todas estas personas que amablemente nos escuchan, a Viri, que también siempre está ahí presente. Y pues bueno, no quiero omitir a nadie, pero si alguien escucha este episodio y quiere que le mandemos saludos o sabe que podríamos mandarle saludos porque nos escucha, pues avísenos que nos está escuchando para saber que forma parte también del cuadro de honor. Por cierto, Viri dijo que te veías muy guapa en la presentación de tu libro. Se va a decepcionar mucho después de ver este episodio, ¿eh? Muchas gracias, Viri. Muchas gracias por tu comentario y disculpa que solo puede arrojar al mundo a un hermano como este. Y sí, hoy mi look tal vez deja algo que desear, pero pues bueno, así son estos días de encierro. Y entonces, ahora en vez de estar molestando, dinos por favor en dónde se puede escuchar los libros podcast. Pues miren, resulta que ya estamos obviamente en Spotify, en Apple Podcasts, en Castbox, en Owl Tale, una nueva de podcast, en Himalaya, que se suma, lleva poquito, estamos estrenando de Himalaya, y próximamente estamos ya en trámites para que nos puedan escuchar en Google Podcast y en Amazon Music. Súper. Entonces, pues ahí síganos en nuestras redes sociales. Recuerden que yo estoy en Instagram como @libropensadora y pues suscríbanse al canal de Colectivi, como colectivo, pero con I. ¿Sale? Exactamente, ya me pueden seguir en todas mis redes como @pepepanda. Y suscríbanse al canal de Colectivi porque yo sé lo que les digo, les conviene. Miren sorpresitas de fin de año. Así es, ya vienen las recomendaciones de los regalos de Navidad, entonces estén muy pendientes y pues ya los dejamos de comerciales porque si no, casi que duramos la mitad del episodio hablando comerciales y nos va a rendir más que el propio comentario del libro. Entonces, pues bueno, sigan leyendo y no dejen de escucharnos. Que nadie lea por ustedes. Bye, bye. Bye. Gracias por escuchar. Los esperamos en el próximo episodio de Los Lee Bros. Por Colectivi.